una serie de charlas que pudieran ofrecerse en este horario vespertino, cuando ya uno estuviera medio descomprometido de lo cotidiano, si bien, bueno, empiezan las demandas de más domésticas, de preparación de la cena y demás, pero bueno, sobre todo las mujeres que son tan multitask pueden participar y escuchar una charla y a su vez avanzar en otras cosas. Los hombres tenemos una focalización un poquito más cerrada. A mí me cuesta más hacer dos cosas al mismo tiempo. Soy Alejandro Tlupakis, vicedirector de ciclo superior de secundario y profesor de literatura en sexto año. Y les contaba que cuando empezó la cuarentena pensamos en este espacio para brindar algunas charlas que ofrecieran, por un lado, algunas pautas, algunas líneas, algunos espacios de reflexión para acompañar a nuestros hijos, sobre todo, en el caso de ustedes, nuestros alumnos en nuestro caso, y que a la vez ofrecieran un plus, un insumo que también implicara un aporte personal para vos como adulto. De ahí entonces la charla de Silvia Figliacone, la charla de Matías Muñoz, tuvimos también un vivo de Máximo brindando algunas orientaciones generales y compartiendo direcciones en las que está avanzando el colegio en esta etapa. También desde ese lugar es que ofrecimos el concurso literario para que participaran alumnos, familias, personal del colegio. También desde ese lugar abrimos el taller de escritura creativa, que ya va por su cuarto o quinto encuentro y continúa. Y continuaremos después de las vacaciones de invierno con otras charlas. Recién le damos la bienvenida al profesor Germán Bartorelli, que es un experto, además de ser profesor de matemática en el colegio, es un experto en Antoine de Saint-Exupéry. Ha escrito un libro al respecto y entonces vamos a invitarlo a dar una charla acerca de esto después de las vacaciones, junto a otras que vamos a ofrecer. En el caso de la que nos propuso el profesor Sazón, nos pareció especialmente interesante. Me decía un amigo que en estos 100 días nunca se hizo tantas preguntas existenciales como en este tiempo. Se hizo más preguntas existenciales que en toda su vida desde que empezó la cuarentena. Y justamente lo que Rafael nos proponía era reflexionar desde la filosofía sobre cómo estamos viviendo la experiencia del tiempo y cómo esa vivencia se conecta con preguntas fundamentales acerca del sentido. En relación con Rafael, solamente decirles que hace, ¿cuántos años, Rafa, que estás en el colegio? 11 años. 11 años que está en el colegio y la única referencia que voy a dar, además de decir que es nuestro profesor de filosofía, que cuando Máximo tiene a fin de la cursada de sexto almuerzos con grupos pequeños de chicos de sexto año para cubrir a toda la camada y les pregunta acerca de qué es lo más rico que se llevan del colegio. Una de las preguntas que les hace es precisamente, bueno, ¿cuáles son los profesores de los que vos te estás llevando algo especialmente valioso? Y siempre, siempre aparece el nombre de Rafael y siempre con este agregado cuando les preguntamos por qué. Porque nos ayudó, nos enseñó a pensar, porque nos enseñó a pensar. No te quiero meter presión, Rafa, pero bueno, ojalá que esta noche, este rato, nos ayudes a todos a pensar este momento tan difícil que atravesamos. Les voy a proponer que a través del chat, quien quiera hacer comentarios o preguntas pueda hacerlo, de modo tal que en la segunda parte de este encuentro Rafa pueda recuperar alguna de esas preguntas que yo le formule a través de lo que ustedes me transmitan y pueda haber un intercambio con todos nosotros. Rafa.
Muchas gracias, Ale, muchas gracias por tus palabras y muchas gracias a todos los que se han sumado a este encuentro esta tarde. La propuesta, como comentaba Alejandro, era examinar la naturaleza de la experiencia que tenemos del tiempo a la luz de lo que estamos viviendo a raíz de la pandemia y en particular de la cuarentena. Y hacerlo con una mirada filosófica, así que permítanme hacerles una aclaración respecto de esto cuando les planteo la naturaleza filosófica de la reflexión que vamos a hacer. No lo hago desde un lugar técnico de la filosofía. La filosofía, como los saberes, tienen una metodología y un vocabulario propios y una serie de temas que les son propios, que se pueden manejar, si se quiere, no me gusta usar la palabra, pero profesionalmente, y es válido, pero nosotros lo vamos a hacer desde otro lugar, que es el lugar de la filosofía como una actitud. Y en eso ya no es profesional. La filosofía como actitud pertenece a la universalidad de la naturaleza humana, con lo cual lo que pretendemos hacer hoy nos llega a todos como parte de nuestra naturaleza humana. Y es una cosa que también quiero que conozcan en función de lo que compartimos con los chicos cuando decimos que ese aspecto de la filosofía es universal y nos lleva a un momento muy primario de la condición humana. Muchas veces nos planteamos como método ir al origen de la condición humana para ver la verdadera naturaleza de algunas cosas. Y la filosofía definida como ver más allá, diríamos que apunta a la supervivencia y a la supervivencia lo que tiene de física. El hecho de nuestra relación con el mundo, poder entender y actuar en consecuencia, estuvo de entrada ligado a la posibilidad de la supervivencia física. Entender qué era bueno o malo era cuestión de vida o muerte. Está bien, nosotros en el lugar de la cultura, de la historia de la cultura en el que vivimos, la supervivencia quizás ya no tenga ese aspecto físico, por lo menos lo discutíamos con los chicos cuando todavía podíamos ir al colegio, habiendo observado el desarrollo de la humanidad y viendo que la supervivencia física, al menos en el lugar en el que nosotros nos toca vivir, estaba mucho más salvaguardada que originariamente. Me acuerdo que conversábamos respecto de las cuestiones de supervivencia física, el alimento, la bebida, el vestido, el refugio, todas cosas que nosotros vemos más o menos resueltas en lo inmediato. Y en ese sentido la supervivencia se trasladó a un aspecto intangible, que es lo que nosotros en último término llamamos felicidad. Nosotros intentamos ver más allá, ver mejor, para la salvaguarda de esa forma de supervivencia intangible que es la felicidad como forma de una vida que nos vale la pena vivir. Y si eso es así, fíjense que de entrada la circunstancia que estamos viviendo nos ha vuelto a poner delante, de manera casi agresiva, la mera supervivencia física. El horizonte de la pandemia en todas sus formas, más allá de la incertidumbre que genera, nos ha vuelto a hacer reflexionar respecto de la supervivencia física y de qué acciones estoy dispuesto a tomar en función de qué conocimiento que considero más o menos válido. Con lo cual es una indicación de cómo la filosofía se ha vuelto muy crucial en este momento en particular. Así que, hecha esa salvedad, los invito a entrar en la problemática más
lógica del tiempo en el hecho muy básico de la maldita cuenta cronológica que hacen todos los medios de difusión de los días que llevamos en cuarentena. Y eso ya de entrada les da una pauta a dónde habría que mirar. Porque si nosotros medimos el tiempo en lo que tiene de cronológico, no lo estamos en lo que tiene de específicamente humano. El tiempo cronológico, por más que a nosotros nos ayuda a ordenar nuestras vidas, puesto sobre, digamos, la criba, el juicio más profundo, no nos dice necesariamente nada. El tiempo cronológico como tiempo externo, al ser humano, en última instancia, no le dice nada. Les propongo un ejemplo muy sencillo. Cuando una madre es preguntada por su hijo, y el hijo es un recién nacido, ¿qué tipo de respuesta recibimos en general? Tiene 2 semanas, cumplió 1 mes, cumplió 1 año. Ahora, esa misma madre, al cabo de un tiempo, preguntada por su hijo, no contesta. Sí, tiene 32 años, 8 meses, 6 semanas, 4 días, 5 horas, 3 minutos y 15 segundos. ¿Por qué? Porque originariamente la cronología atada a la biología, atada a esa supervivencia original, puede tener un significado. Los que han estado cerca del milagro de un recién nacido saben lo que es contar los minutos para asegurar esa supervivencia a nivel biológico. Ahora, está claro que nadie va a contestar al cabo de un tiempo esos 32 años, 8 meses, 3 semanas, 15 días. ¿Por qué? Porque no representan realmente nada. ¿Qué contesta la madre de ese tal treintañero? Se recibió, se casó, tuvo su primer hijo. ¿Por qué? Porque lo que marca el decurso del tiempo en el ser humano a medida que se desarrolla tiene que ver, en el fondo, con las decisiones que le dan sentido al tiempo cronológico. Y eso se pone a prueba en cuestiones que nuestra cultura todavía no tiene claro y nos deja muchas veces en una paradoja. Piensen lo que es hablar de la mayoría de edad. ¿Qué sentido tiene decir que alguien llega a la mayoría de edad a los 18, como establecen algunas sociedades, o a los 21, como establecen otras? ¿Con qué criterio se hace esa afirmación? Y mucho más todavía cuando nosotros sabemos que existen muchos sistemas legales la figura del menor emancipado. O sea que los padres deciden que llega a la mayoría de edad. Así que no hay que tenerle, digamos así, miedo a la mirada cronológica en lo que tiene de ayuda o de soporte para ordenar nuestras vidas, tanto como ordena la naturaleza. Pero hay que poder mirar más allá y mirar en la raíz más profunda del tiempo, que es siempre interna. Por eso, primera cuestión que nos plantearía la filosofía en una coyuntura como la nuestra: si por motivo que fuere te sentís atrapado en el tiempo, la salida no es para afuera, como estamos todos pensando. La salida es para adentro. La salida tiene que ver con las decisiones que hacen que nuestro decurso temporal tenga sentido. Como tiene sentido tener una decisión, que también conversamos mucho con los chicos, respecto de un ciclo de educación posterior al secundario. Son 4 o 5 años de la vida. Hay que desplegar una cantidad de energía muy grande si uno quiere hacerlo bien.
hay que mantener una decisión a lo largo del tiempo, pero más allá de lo que pueda tener de esfuerzo, es una tarea que uno acomete con gusto en la medida en que le ve el sentido, en que ve la correspondencia entre lo que uno es, lo que uno quiere de la vida y la misma decisión, y en la medida en que el camino ese va jalonando el alcanzar lo que uno busca, porque en el fondo el vector más interno del tiempo tiene que ver con el deseo. Entonces lo que nos cuestiona de entrada la dislocación del tiempo es la naturaleza de nuestro deseo. Piensen esa realidad psicológica a la cual nos referimos tantas veces, por la cual un buen momento de la vida, nosotros decimos, hace que el tiempo pase volando. Cuando en realidad si uno se pone a pensar con más profundidad, lo que uno quiere es que el tiempo se detenga. Cuando uno vive algo profundamente gozoso, algo profundamente positivo, a lo que uno aspira es que esto no se corte nunca. Y es paradójico, porque no lo estamos midiendo cronológica o cuantitativamente. Y cuando el momento es malo, nosotros decimos que se hace eterno, cuando en realidad quisiéramos que transcurriera para ver a dónde nos lleva. Así que la fenomenología de la conciencia íntima del tiempo también aboga, también va en la línea, también va a favor de esa, no solo de esa dirección interna, sino del hecho de que el tiempo que nos es dado, quisiéramos que fuese lo suficientemente pleno para no tener que esperar la duración del tiempo para alcanzar eso bueno que estamos esperando que el tiempo nos traiga. En eso les propongo mirar de otra manera algo que Horacio, el poeta latino, consagró en la historia de la cultura romana, pero en la historia de la cultura de Occidente y de la cultura universal, en el Carpe Diem. En general, ese Carpe Diem, que nosotros traducimos de manera impropia, en aprovecha el día, tiene una raíz muy distinta. No es abalanzate sobre lo que se te cruza, que pensás que te puede servir de alguna manera. Alejandro me va a disculpar que haga una referencia un poco más técnica, pero el carpe, que si ustedes lo buscan en tradición española y latina, es el carpir, de remover la tierra. En tradición griega tiene ese mismo sentido, pero hace una referencia mucho más literal a la mano, porque el carpe es de los carpianos. ¿Se acuerdan de los huesos carpianos? Que son los que estructuran las falanges de los dedos. Porque además originalmente hacía el hombre para remover la tierra. La removía con las manos. Ahora, en griego, carpe no hace relación solamente al hecho de remover la tierra, sino al hecho de que el remover la tierra produce un resultado que es el fruto. Carpon en griego significa fruto, no solo porque uno lo toma con la mano, sino porque lo produce removiendo la tierra. Con lo cual la elección de la palabra por parte de Horacio es fantástica. Porque lo que mira el Carpe Diem es lo que está maduro de tu día. Entonces la perspicacia de lo que está maduro en tu día es la forma que te permite relacionarte con el tiempo
de manera, valga la redundancia, fructífera. Nosotros hoy con nuestro lenguaje desgastado diríamos positiva. Por ahí valdría la pena utilizar una expresión de un mejor castellano que podría ser fecunda, que está más cerca de fructífera. Pero eso les da una pauta adicional respecto de que al estar emplazado por el tiempo en lo que tiene de duración, nuestro deseo debería preguntarse con fuerza si está dirigido hacia algo real en el sentido de algo maduro, algo con lo que valga la pena entrar en contacto. Así que uno puede con muchísima justicia considerar que la pérdida de todas las actividades que cronológicamente ordenaban nuestro decurso temporal nos lleve a cierto grado de desorientación, pero al mismo tiempo uno debería mirarlo como una oportunidad de examinar el propio deseo. Y a veces son preguntas muy fuertes, no solo porque en el caso de esta circunstancia en particular, como decíamos al principio, hay algún elemento que nos pone en tela de juicio hasta la supervivencia física. Sin dejar de hacerle lugar al hecho de que ninguno de nosotros, cuando brindó el 31 a la noche y empezó el 2020, pudo haber pensado que hoy estaríamos en esta situación. Así que masazo sobre masazo de incertidumbre, puestos frente a nuestro decurso temporal desorientado, es lógico que tengamos un nivel de cuestionamiento muy grande, pero además de movilización muy grande. Y en ese sentido yo le comentaba a Alejandro, a Máximo, a Victoria, que me parecía importante recalar un momento sobre cuáles son las preguntas que uno tiene que estar preparado a contestar si quiere dialogar consigo mismo e inclusive con otros. El otro día conversando con una psiquiatra me comentaba cómo es un dato empírico que los chicos con trastornos del espectro autista durante la cuarentena han mejorado notablemente. ¿Por qué? Porque la intensificación de sus vínculos familiares los ha llevado a un sostén mucho más fuerte. Ahora, hay otro montón de oportunidades en las cuales desde nuestra decisión podemos transformar nuestra experiencia de este tiempo en algo maduro, objetivamente valioso. La forma que eso puede adoptar puede ser muy, digamos así, muy diversa. Les transmito, déjenme buscar en las presentaciones que quería compartir hoy. Y ojo, no estoy haciendo la cita por lo que tiene de implicancia religiosa la autora de la cita. Pero fíjense
la profundidad psicológica de lo que plantea la Madre Teresa con esta brevísima frase. Piensen hasta qué punto esto podría ser un foco transformador de nuestra experiencia del tiempo en la cuarentena. Y estoy el día de hoy con una serie de ejemplos que, como les decía respecto del de Teresa de Calcuta, están acá por una serie de distintos motivos, pero empiezo con el motivo más básico, que es el potencial regenerador y sanante a nivel psicológico. Fíjense, esperen que no estoy pudiendo retomar el... Ahí está. No estoy pudiendo, no sé si es una cuestión técnica. Denme un segundito a ver si puedo corregirlo. Me parece que estoy en un loop. A ver si ahí... Fíjense, primero pregunto a título de confirmación, ¿están viendo, Sí, Rafa, estamos viendo perfecto. están viendo la última cena de Leonardo? Sí, Bueno, fíjense lo que fue capaz de hacer una persona perspicaz de algo tan sencillo como una cena. Ojo, ustedes podrían decirme, bueno, no cualquier cena, y eso sería una mirada todavía posterior. Ahora, ¿quién de nosotros no cena a la noche? ¿Quién de nosotros se planteó hacer de una cena una obra de arte? En el sentido más físico y literal, pero también en el sentido más material, de que una cena en nuestra casa reflejara lo que refleja la devoción de este hombre. Y ustedes saben que a raíz de la complejidad de su técnica pictórica, a veces, según sus biógrafos, se pasaba un día entero en el andamio con el pincel en la mano en alto sin hacer una sola pincelada. Y uno podría hacer todavía esa reflexión siguiente y preguntarse de qué fue capaz nuestro Señor Jesús, de qué fue capaz de, en el sentido de en qué pudo transformar una cena y qué nosotros podríamos hacer en función de eso. Así que una invitación fuerte de este momento sería ver cómo nosotros desde nuestra interioridad y desde nuestras decisiones y desde nuestras intenciones podemos darle forma a lo que vivimos en un sentido perfectivo. Ya sea, como dice Teresa de Calcuta, porque con una mirada o con una palabra lleno el corazón de aquel a quien amo, o ya sea porque un acto aparentemente banal se transforma en un momento del tiempo del cual yo puedo seguir viviendo el resto de mi existencia. Pues si nosotros seguimos mirando el tiempo desde una perspectiva cronológica,
Vamos a terminar, como dice una autora, contando la cantidad de respiraciones que hacemos, cuando en realidad la vida se hace de los momentos que nos quitan la respiración. Y ese es el desafío de un momento como este. Les pongo otra de mi cosecha, sin ánimo de aburrirlos, pero los que me conocen saben por dónde viene la cuestión. Espero no fallar con el switch de la compartida. A ver. No, estoy atrapado otra vez en el loop. Lo siento, hay algo de la compartida de la pantalla que no me hace pasar la... ¿Ustedes están viendo ahora un pequeño icono en inglés? Sí, Rafa. Bueno, cuando trato de proyectar el slide, me vuelve al slide anterior, así que les pido disculpas. Ahora, eh, ¿quién de ustedes se permitió en la cuarentena un momento de este tipo? Hay pocas expresiones más elocuentes de cómo vivimos el tiempo que cuando nos vemos profundamente afectados por una experiencia musical. Porque no existe aspecto de la cultura humana que esté más atado al tiempo que la música. En su carácter, además de profundamente irrepetible. Y hay pocas respuestas más honestas que lo que llamamos la piel de gallina. Ahora, ¿cuántas veces nuestra cuarentena nos sirvió para atesorar momentos de los que producen piel de gallina? O como decía esta autora, momentos que nos quitan la respiración. Porque esa es la única salida a la experiencia del tiempo como puramente cronológico, tal como una circunstancia como la que estamos viviendo nos obliga a vivir. Así que los invito cordialísimamente a explorar esas posibilidades. Es imposible que les diga de antemano por dónde las pueden encontrar en el contexto de su vida. Pero me parece una reflexión filosófica muy válida y muy apropiada. Y para cerrar esta brevísima exposición, permítanme hacerles una aclaración del sentido sanjuanista, del sentido precursor de esto, porque la filosofía es, sin duda, junto con las humanidades, un rasgo distintivo de la identidad del San Juan. Y el hecho del precursor, en el fondo, tiene una clave temporal muy fuerte, porque el precursor está mirando hacia el futuro, y el futuro está marcado por esas decisiones que uno asume en el presente, sin duda. Y la perspectiva de eso la podríamos plantear en palabras del recientemente canonizado Pío de Pietrelcina, cuando dice: Señor, pongo mi pasado en manos de tu misericordia, mi presente en manos de tu amor y mi futuro en manos de tu providencia. Ahora, esa mirada es complementaria y superadora de esta que nosotros hemos propuesto hoy. La realidad de nuestro presente sea tan significativa que deje impregnado
nuestro futuro. Quiere decir que además nosotros tendríamos que estar mirando la pandemia en clave de lo que la pandemia sea capaz de potenciar en nuestro futuro. Esa es quizá otra de las grandes preguntas que uno debiera hacerse, que yo considero que culturalmente está contenido en un discurso que se ve bastante, y no solamente acá en Argentina, sino en el mundo, respecto de cuál va a ser la nueva normalidad, cuál va a ser la normalidad anormal que vamos a abandonar después de esto. Así que yo creo que no solamente es una experiencia sanjuanista desde el lugar en el que el San Juan pone la reflexión filosófica, sino que además es particularmente sanjuanista en la mirada ulterior de naturaleza abiertamente teológica y religiosa que está marcada en la experiencia del ser precursor. Y creo que se ajusta como anillo al dedo a lo que estamos viviendo. Así que voy a agradecer enormemente haber compartido estos minutos. Me habían hablado de unos 50, que voy a empezar a contar a partir de las 7:10, con lo cual estamos dejando los próximos 15 minutos para una ronda de preguntas y respuestas. Así que quedo abierto a la intervención de cualquiera de ustedes. Muchas gracias, Rafa. Pueden formular las preguntas en el chat o, si tienen cámara encendida, también levantar la mano y, Tommy, es posible que habilitemos el Zoom, ya que somos cerca de 50 personas. Me parece que también puede darle ese tono personal si la persona misma formula la pregunta. Mientras tanto, yo lo que quisiera preguntarte, Rafa, ya que hiciste esa referencia literaria al Carpe Diem, en la misma película donde aparece como leitmotiv esta frase de Horacio, que es la Sociedad de los Poetas Muertos, esa frase puede ser interpretada en dos sentidos. En el sentido en el que pareciera querer transmitirla al profesor, y en el sentido en que parece interpretarla el adolescente, los adolescentes, y uno en particular. Y esa interpretación tiene que ver precisamente con el tiempo y con la raíz del tiempo, porque puede interpretarse en el sentido de cosechar el día, aprovechar el día en este sentido que vos comentaste, con estas situaciones, estos estados que te erizan la piel, que te quitan la respiración. Pero también puede haber detrás de Carpe Diem una cosmovisión más nihilista, ¿no? Más existencialista. Aprovechar el tiempo porque es muy fugaz, porque se nos escapa, y detrás de eso puede haber cierta angustia existencial. ¿Cuál dirías que es el límite, o cómo establecer el límite entre estos dos connotaciones de la frase aprovechar el día, cosechar el día, tomar el día, aprender el día? Creo que la forma más intuitiva tiene que ver con la manera en que el deseo se sostiene. Si el deseo encuentra un objeto real, el deseo se sostiene y se potencia. Cuando el deseo experimenta de manera repetida digamos, su propia inanidad, o sea, el no poder alcanzar y no poder alcanzar, el deseo al final se apaga. No se puede ser nihilista demasiado tiempo. En eso hay una divisoria de aguas fundamental. O la perfección es lo que nosotros deseamos y es real y es asequible aún en sus
progresivas realizaciones, o es una zanahoria que nosotros nos autoimponemos para seguir adelante. Eso es el planteo, si se quiere, más metafísico de la mirada realista y la mirada nihilista. Ahora, la psicología tiene un discurso mucho más claro. Vos sostenés tu deseo en la medida en que lo ves realizándose a lo largo de tu vida. Una experiencia repetida de frustración en sentido radical, a vos te lleva a deponer el deseo. Es el mismo motivo por el cual en el famoso perfil maníaco depresivo, el momento depresivo le gana por varios cuerpos al momento maníaco. Es decir, un falso entusiasmo suele dar lugar a largos periodos de, digamos así, de posición del deseo. Entonces, yo creo que más allá de que la geografía humana es lo suficientemente compleja como para que uno se lleve, digamos, a lo largo de la vida numerosas experiencias de revelar la verdadera naturaleza del deseo y que algunas de esas experiencias puedan ser negativas, yo creo que el solo hecho de que uno quiera seguir deseando está alentado por las realizaciones parciales del deseo. Si tu experiencia es otra, insisto, el verdadero nihilista deja de desear. Por eso el verdadero nihilista es suicida, eso ya lo explicó el siglo XIX sobradamente. Lo que pasó a lo largo del siglo XX y parece ser todavía parte del siglo XXI, es que como nosotros no tenemos las agallas de un Nietzsche al aceptar las consecuencias del nihilismo, queremos un suicidio cómodo en plazos, como muestra en el fondo la naturaleza de las adicciones, que son suicidios a largo plazo, suicidios más confortables. Pero yo no creo que sea vivible el nihilismo en términos psicológicos. Muy interesante, Rafa. Bueno, tengo varias preguntas más, pero quiero que pregunten, que comenten. No tienen que ser necesariamente preguntas, pueden ser aportes, que sea esto un diálogo también. Aquí tenemos en el chat Juan Bautista. Muchas gracias por la reflexión, muy interesante. La conciencia de nuestra temporalidad, de lo que somos y podemos ser, de lo que proyectamos, es afectada por la incertidumbre. Una gran palabra de estos tiempos, incertidumbre. La propuesta frente a esta experiencia es buscar el sentido de lo que podemos ser hoy, o buscar sentido en lo cotidiano. Creo que una no excluye a la otra. Gracias, Juan Bautista, por tu pregunta. Una no excluye a la otra. Digamos, la geografía humana, en ese sentido, transita entre grandes decisiones y pequeñas decisiones, y todas construyen nuestra vida. Y me acuerdo porque además me crucé con él en el Santoral hace poco, y una vez más no lo hago desde el lugar de su figura religiosa, sino primero como figura humana. Martín de Porres tiene una claridad meridiana al decir que barrer podría ser un acto significativo al punto de convertirse en una oración. Y tiene razón. Y tiene razón.
Somos nosotros presos de la temporalidad, que es la que tiene sabor de repetición, que abandonamos las raíces más profundas del sentido de las cosas. Entonces, la cotidianeidad es el único tiempo que nos es dado. Eso es lo paradójico. Yo no me quise meter en esto porque había una pauta de tiempo acotada, pero es la famosa reducción agustiniana. Agustín dice, estos años, hablando en las Confesiones del Tiempo, que es uno de los capítulos más famosos de las Confesiones, dice, estos años, ¿y qué tenés de estos años? Porque los que ya pasaron no están y los que no vinieron tampoco. Entonces, decí más bien este año. ¿Y qué tenés de este año? Porque los días que ya pasaron no están y los días que están por venir tampoco están. ¿Y qué tenés de estos días? Este día. ¿Y de este día qué tenés? El día ya tuvo horas que ya se fueron y horas que todavía no vinieron. Entonces decí más bien esta hora. ¿Y de esta hora que tenés? Los minutos que pasaron ya no están, los minutos que están por venir todavía no están. Así que decí este minuto. Y de este minuto, mientras estás hablando, las palabras tienen letras que desaparecen y letras que todavía no llegaron. Entonces, Agustín reduce la realidad del tiempo al instante, al momento, y plantea una cosa que la física va a tardar años en recuperar a través de la física relativista, cuando dice que, si acuérdense lo que dice Einstein, el tiempo es una ilusión, aunque persistente, dice él, porque lo único que existe realmente del tiempo es el presente. Con lo cual, sentirse atrapado por el decurso de la temporalidad es de entrada, como decíamos al principio, una forma de no ver a fondo el tiempo. Por más que nuestra psicología esté esforzándose, sosteniendo el pasado con la memoria y proyectando el futuro con la imaginación, la única realidad que tenemos del tiempo es el presente. Muy interesante, Rafa. Perdón que Es te una... interrumpa. Sí, Quería hacer una breve aclaración. Me sí. aclara Juan, claro, que él no lo planteaba como excluyentes, sino precisamente como la segunda cláusula, una posición de la primera. Es decir, Bueno, buscar el sentido en lo que podemos ser hoy, o sea, buscar sentido en lo cotidiano. Ahora sí. yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, le veo mucho más sentido de esa forma y creo que va en la dirección de lo que estaba planteando, porque lo único que nos es dado es lo cotidiano. En el fondo es casi una exigencia de la condición humana, como planteaba Horacio, ver lo que está maduro de ese presente que me es dado. A ver, estoy viendo acá intervención de De Tadeo. Tadeo Santos. Lo que a mí me ayudó a manejar esta realidad de este tiempo fue frenar mi mente con todo lo que no podía hacer y aceptar el presente y así pude rever. Pero es que es absolutamente sabio. Estoy totalmente de acuerdo con ese comentario. En el fondo, la sobre-racionalización del pasado del futuro son una trampa en la cual muchas veces entramos gustosos como un sucedáneo de esa incertidumbre que a veces se hace, y yo lo entiendo, muy difícil de manejar. Porque el nivel de la incertidumbre que nosotros estamos viviendo empieza con la cuestión de la supervivencia física, la pandemia, el agravamiento de la pandemia. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos escuchado la problemática esta de que las sucesivas mutaciones del virus podrían provocar situaciones más graves, que la segunda ola de contagio sea
potencialmente más peligrosa, y si le quieren poner digamos, la cereza al postre, salió esta semana el tema del potencial daño pandémico de una nueva peste porcina, digo, otro que tire y pegue, digamos. Ahora, súmenle a eso la perspectiva argentina de salida de la pandemia, y va a tener un nivel de incertidumbre y de estrés que no maneja, creo, ninguna otra nación en este mundo. A ver, veo en el chat una intervención de Sebastián Bassi. ¿Cómo hacer para que los más chicos no queden atrapados en esa angustia de estar encerrados en esta temporalidad? La rutina nueva les hace bien, pero ya ellos se manifiestan en querer volver a la vieja vida. Bueno, más allá de los límites que eso le impone a un chico, yo pienso en dirección de lo que planteaba Teresa de Calcuta. Yo estoy convencido de que una palabra y una mirada llenan el corazón de aquellos a los que amamos. Yo creo profundamente en el realismo de los más chicos y de su capacidad de aceptar con sencillez cosas que aún los adultos no somos capaces de aceptar. El realismo de los chicos, más allá de que nosotros como adultos a veces los ponemos en tela de juicio, es incontestable. Yo iría con la realidad. Yo a un chico le iría con la realidad más cruda. Y lo haría de la forma más honesta posible. Y en eso apelaría a todas las circunstancias en las cuales yo como adulto transformo una circunstancia cotidiana en un momento de esos que quitan la respiración desde los ojos de un chiquito. El otro día en casa lo hicimos con unos alfileres y unos imanes. Y estoy hablando de un chiquito de 1 año y medio. Le garantizo que está sufriendo el encierro de la pandemia como cualquiera de nosotros. Es un chico especialmente despierto, especialmente activo, muy acostumbrado a desplazarse físicamente. Y fue una cuestión de alfileres e imanes. Y hacerle descubrir un mundo de interacción física sobre el cual él todavía no había recalado. Entonces, confío en la intuición de un padre para lograr que un momento cotidiano se transforme en un momento, un breathtaking moment, como dicen los ingleses. Y confío en que la empatía de ese hijo va a responder positivamente a esa intención del padre. Lo que pasa es que es un esfuerzo enorme. Es un esfuerzo al cual no estamos a veces demasiado acostumbrados en nombre de la vieja normalidad. Pero piensen que en la época en que no existían las instituciones educativas, los hijos se formaban como laderos de los padres. Es decir, todos los grandes personajes de la antigüedad clásica y también del medioevo, hasta bastante entrado el medioevo, no se educaron en instituciones educativas. Se educaban como laderos, como orejeros, dice la literatura gauchesca, de sus padres. Y tenemos a los grandes genios de la antigüedad clásica formados de esa manera. Así que yo no desconfiaría nunca del potencial de un padre con la intención de hacerle significativo un momento de su existencia a un hijo que está naturalmente abierto a recibir de él una cosa de ese tipo.
Es muy interesante, Rafa, lo que acota acá Victoria. El desafío es poder tener serenidad frente a la condición de futurizos que tenemos los seres humanos, como dice Julián Marías, ¿no? Esto de articular el presente con nuestra proyección temporal que está en nuestro ADN. Bueno, es la naturaleza del deseo. Si nosotros, a ver, lo comentábamos al principio, cuando de un momento muy intenso nosotros a veces sacamos como pobre consecuencia, uy, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cómo corrió el tiempo mientras yo estaba gozando profundamente de algo? En ese sentido, la forma que adopta el deseo tal como lo conocemos es la de la ulterioridad. Cuando nosotros vivimos algo bueno, primero queremos más, pero después queremos mejor. Entonces, el futurible nuestro es esa expectativa de más y mejor. Eso es lo que nos sostiene en la existencia. Y por eso decíamos, la opción realismo-nihilismo es clave en la constitución de una psicología sana. Entonces, al lugar lo que plantea Victoria en el sentido de que uno debiera preguntarse en qué lugar del espectro se coloca, y ojo que es una pregunta de fondo no solo de este tiempo, sino de la naturaleza humana. Yo confío en la realidad, yo confío en la condición humana, y si lo hago o no lo hago, ¿en función de qué razones? Eso es lo que al final golpea la puerta en toda esta situación. Yo considero que el mundo tiene un origen inteligente y benevolente, más allá de la defección de la libertad humana. Son preguntas muy serias, y son preguntas muy lógicas cuando nosotros vemos grandes instituciones sociales y culturales temblar frente a los acontecimientos. Y no estoy hablando de nuestra paupérrima versión vernácula de una salud pública que parece un espectro. Estamos viendo grandes sistemas de salud en países muy desarrollados crepitar por los mismos motivos. Entonces uno dice, ok, fenómeno. Yo, frente a este panorama, mirando la historia humana de frente, tengo resto para decir, confío en la naturaleza humana, confío en la bondad radical de la realidad, y si lo hago, ¿en función de qué razones lo hago? Porque si no me doy las razones, no lo voy a mantener y no va a sostener mi psicología eso. Es lo que pasa como momento regresivo en mucha gente que vive esto de manera muy negativa, porque no hay soporte, no hay sostén. Es como un plomo que va rompiendo distintas capas de telaraña que ninguna puede sostener la bola de plomo. Rafa, Nicolás Montesano tiene una pregunta para Sí, formularte. con gusto. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Rafa, un poco la pregunta es en relación a un tema que el otro día estábamos hablando con los chicos en la terraza virtual de la importancia de la fe, de algo que me había recordado Timo Corbacho, que yo había dicho en un momento, pero me gustaría escucharlo porque sé que sos un estudioso del tema. Salvando las distancias, ¿qué relación guarda esta cuarentena, esta pandemia, con los antiguos sitios que conocemos, Masada, Jerusalén, que en esos casos duraban años? ¿Cuál era el rol de la fe en ese momento y cómo impactaban estos sitios donde esto demostraba las miserias y las virtudes más grandes que puede tener una persona, y cuál era la importancia de la misma y cuál es en este momento para vos la importancia de la misma para sobrellevar esto y afrontar el después que vos mencionabas? A ver, eso tiene una doble consideración. La primera tiene que ver con todo lo que veníamos diciendo.
las circunstancias, yo personalmente creo que no cambian a las personas, las circunstancias ponen de manifiesto la naturaleza de las personas. Contrariamente a lo que mucho del pensamiento moderno y contemporáneo dicen, yo creo que las circunstancias se convierten en lentes de aumento de lo que hay en el corazón de las personas. Por eso, uno tiene que estar listo para ver lo mejor y lo peor del ser humano cuando las circunstancias apremian. Y es lo que vos planteabas como ejemplo histórico de grandes circunstancias apremiantes. Yo pienso, como vos decís, en algo como Masada o en algo como la peste negra, que estaría más cerca de lo que estamos viviendo ahora. Ahora, la segunda consideración de esto, que va al comentario por la perspectiva de la fe, primero se puede leer psicológicamente. Hagamos honor a una perspectiva muy empírica que dice que dentro de los grandes resortes de la conducta humana, el resorte religioso es uno de los más comprensivos porque abarca una pauta de sentido general muy amplia y por eso es la que tiene más poder a la hora de motivar la conducta humana. Eso no solamente está visto por una psicología teísta, digamos, acerca de la condición humana que abraza la posibilidad de la trascendencia. Aún mucha psicología atea no puede dejar de admitir que el factor de movilización de la conducta humana implicada por lo religioso es enorme. Y si se quiere, la figura más notoria de eso tiene que ver con el martirio, que asumo en primer lugar en lo que tiene de literal, de martirio como testimonio. Y que muchas veces, sin llegar a la entrega de la propia vida en sentido físico, tiene que ver con una entrega cotidiana, en eso de testimoniar el factor de sentido que uno, digamos así, observa, mira, honra, para darle, digamos así, una salida a su deseo. Y no lo digo como un factor puramente subjetivo, porque si no volveríamos a la mirada nihilista. Sería una zanahoria que nos autoimponemos. La gran, digamos así, la gran prueba de realidad de todas esas entregas tiene que ver con la transformación real de la propia vida. Lo que en último término te sostiene es observar el cambio real de tu condición y eventualmente el cambio de la condición de otros a través de esa certeza. Así que, sin duda, yo creo que, a ver, el otro día me acercaron el número de sacerdotes europeos que han muerto en circunstancias de la pandemia, no solo por haber asistido a sus fieles y haberse expuesto y haber contraído el virus y haber muerto, sino estos otros casos de sacerdotes ancianos que les cedieron su respirador a pacientes más jóvenes. Y como en muchos lugares del mundo hay un clamor fuerte por esto que se decía el día de la muerte de Juan Pablo II, santo súbito, como dice la tradición italiana, cuando la fe del pueblo urge a la Iglesia a reconocer los méritos de una entrega total a ese testimonio.
Es más, ayer me hicieron llegar el de un franciscano brasileño, un monjecito franciscano que tenía condición preexistente y no dudó en seguir asistiendo a pacientes afectados por el COVID hasta que él lo contrajo, y a pesar de que le dieron todos los cuidados médicos posibles, terminó muriendo. Ahora, más allá de esos casos notorios, hay otros casos. Yo conozco un chico de 17 años que al principio de la pandemia, teniendo a su padre con un cáncer avanzado y con quimioterapia y con, digamos, un perfil de riesgo enorme, decidió, para proteger al padre, aislarse él con el padre y administrarle a él la quimioterapia, para que el padre no estuviera expuesto a lugares de salud. 17 años. Hay que ponerse en esos zapatos. Tener 17 años y bancarte la quimioterapia y los efectos de la quimioterapia en tu padre. Yo no sé si eso se puede hacer solamente desde un lugar puramente humano. Yo creo que la fortaleza del ser humano a veces asombra, pero la perspectiva de trascendencia es inevitable. Así que vuelvo sobre tu planteo. No tengo ninguna duda de que la fe es un motor enorme en estas cosas. Perdón, Rafa. Sí. Debo cumplir el rol antipático de moderador, que implica también volver a la conciencia de nuestra temporalidad, ¿verdad? Y nuestro transcurrir temporal. Ya tendríamos que ir cerrando. Además, por supuesto, de agradecerte la charla, te voy a pedir ahora si nos querés dejar una última imagen, una frase, una reflexión a manera de cierre, pero quiero que cierres vos, así que previamente brindarte este agradecimiento. Qué placer además escuchar el uso del lenguaje que haces, no solamente las reflexiones etimológicas, que para mí eso es un placer, pero además de eso, la precisión y la riqueza de tu vocabulario. Tan expuestos que estamos y además tan ávidos de escuchar noticias en los medios y demás, tener un paréntesis de conexión tan lúcida con el lenguaje, la verdad que es una fiesta. Y además me atrevo a comprometerte, porque por lo menos a mí, ya nos dirán los demás participantes, me resultó tan interesante y tan profundo lo que hoy comentaste y hay tanta riqueza por explotar en vos, comprometerte a hacer un nuevo encuentro luego del receso de invierno para poder profundizar en otros temas. Hay algunos ahí que están haciendo pulgar para arriba, Noé, por ejemplo, Noé Secotti, Máximo, Juan, de modo tal que te cedo la palabra para que cierres este encuentro tan especial y que la verdad que nos ha reconfortado mucho. Bueno, muchísimas gracias, con gusto nos volvemos a reunir si piensan que les puedo transmitir algo que valga la pena. Hay una cosa que me gustaría dejarles como reflexión final. No conozco el autor, pero me atrevo a presentárselos como es el mundo de los memes. Ustedes saben que yo trabajo mucho con los memes. Para mí, esta pequeña reflexión es fabulosa y podría resumir el
el fruto más lindo de lo que venimos conversando. Nosotros muchas veces nos vemos atrapados en el decurso de la temporalidad y se vive como la repetición de lo mismo. Y estoy seguro de que ustedes han escuchado muchísimas veces eso de que en la vida o uno asume y redime o repite. Lo dice la psicología, lo dice también la vida espiritual. Ahora, desde ese lugar interior de la decisión, fíjense qué maravillosa es esta reflexión. Si nosotros nos vemos atrapados en cualquier clase de repetición que se presenta más bien como un camino sin salida, podemos ser la persona que quiebra ese ciclo. Si alguna vez fuiste juzgado, elegí entender. Y si alguna vez fuiste rechazado, elegí aceptar. Y si alguna vez fuiste avergonzado, elegí la compasión. Sé la persona que necesitabas, al lado, se sobreentiende, cuando estabas en dolor, y no seas la persona que te hacía doler, que te hacía daño. Hacete la promesa de ser mejor que aquel que te quebró, que te hizo daño, y de curar, de sanar, en lugar de transformarte en una persona amarga. Así podés actuar desde tu corazón y no desde tu dolor. A mí me parece un resorte lindísimo de reflexión frente a la trampa aparente del tiempo, digamos, en su mera repetición, en su pura cronología. Así que les dejo ese brevísimo pensamiento. Les agradezco mucho haberse sumado a este momento de reflexión. Muchísimas gracias, Rafa, de nuevo, y muchísimas gracias a todos por conectarse, bueno, y al Colegio Máximo Victoria por impulsar este tipo de espacios. Un abrazo para todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego, Rafael. Muy interesante la charla. Gracias, Agustín. Hasta luego. Gracias, Tom. Gracias, Rafael. Un abrazo. Nos vemos. Chao, Germán. Un abrazo grande. Un abrazo, Germán. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Rafa. Seguimos en la próxima, ¿eh? Gracias, Máximo. Muy, muy lindo momento. Se me pasó muy rápido, ¿eh? Como decíamos. Muchísimo. Gran abrazo. Abrazo grande. Chao, Máximo. Gracias, Rafa. Abrazo grande. Excelente. Andrés, un abrazo grande. Rafa, gracias. Checo, chao. Chao, Rafa, muchas gracias. Hasta luego. Chao, Rafa. Gracias. Chao, Felipe. Rafa, una genialidad. Muchísimas gracias. Abrazo. A vos, Ezequiel, un abrazo grande. Chao, Rafa, muchas gracias. ¿Cómo estás, Fran? Qué Bien, gusto bien. verte. Nos vemos. Que anden Chao, bien. querido. Saludos en tu casa. Dale, mando. Profesor Sassot, va